Buenas, bienvenidos a otro audio vídeo de unplandivino.net. Aquí tenemos la fotografía de Antonio García Trevijano, del cual hice este artículo que vamos a repasar, que vamos a comentar, que fue muy bonito hacerlo. Algunas partes aquí me sorprenden. Ahora fue hace 4 años y pico que lo hice cuando aún vivía este señor, porque es un símbolo del futuro, por así decir, que hemos estado viviendo durante muchos años en lo que aquí llaman la transición con este señor que de alguna manera estaba proscrito en los medios y era un símbolo del futuro, ¿no? Y es que quiero hablar en este audio de eso, ¿no? La actualidad del futuro, cómo estamos viviendo una especie de cambio de piel. Cuando vayamos a las partes más, digamos, en sintonía con lo que llevamos viendo en el canal de espiritualidad y extraterrestres y nuestro contacto con la historia terrestre, etcétera, pues veremos este tema, ¿no? De la polarización y del cambio terrestre de la piel. Lo veremos una vez más. Ya sabéis, el 21 de diciembre se habla de un punto de no retorno, aunque como siempre va a ser sutil lo que muchas personas sientan, pero las energías, por así decirlo, se están notando cada vez más fuertes. Lo vamos a ver. Simplemente lo vamos a comentar de pasada para alertar sobre este tema. Al parecer se nos revela que parece que puede ser muy verosímil que ninguno de los dos presidentes potenciales de Estados Unidos en el 2020 se podrá quedar muchos meses en la presidencia para evitar guerras civiles. Entonces, en este contexto tan concreto de esta propuesta que hicimos aquí y que quiero darle vida un poco con este audio a esto que escribí aquí para divulgar esta revelación hace muy poco, muy reciente, de Brad Johnson. También tenemos un comentario más global sobre el futuro de nuestra especie, pero lo vamos a contextualizar con algo muy práctico y os invito con ello a ver cuáles son lo que para vosotros todos estos años es un juego, ¿no? Podría haber sido como un símbolo del futuro en vuestros países, si no estáis en España. ¿Qué cosas han sido como una persistencia que estaba siempre anunciando o diciendo hay que cambiar la piel de la cosa? O sea, vamos más allá de las polarizaciones, por así decir. Porque, o sea, vamos a un nivel, digamos, más maduro de la dualidad, porque ahora está trucada, como veis, ¿no? Cuando un sistema está trucado, desplaza la mirada, ¿no? Y lo que vamos a ir viendo ahora es precisamente eso, desplaza la mirada para que las personas no miren a la corrupción intrínseca. Y la corrupción está más allá de las ideologías. Y eso es lo que Trevijano nos ayudó durante muchos años a muchas personas que yo, pues en muchas rachas, he estado escuchando horas y horas de sus programas y que contenían muchas perlas de todo tipo para irse familiarizando con cosas muy elementales que son muy desconocidas por nuestra programación cultural, que es más bien programación incultural, por así decirlo. Entonces, a este señor le podéis ver en programas que son legendarios ya en internet, porque eran una época, esta curiosísima época, ¿verdad?, de cuando no había teléfonos móviles ni internet. Aquí tenemos defendiendo ya en el 1979, cuando aún podía estar en la televisión, cuando solo había 2 cadenas de televisión, creo. Aquí estaba simplemente exponiendo pues que es un truco el concepto de democracia y que vamos a hablar simplemente de lo que está pasando, ¿no? Que ni siquiera se puede hablar de lo que son las cosas. Aquí tenemos mucho después, en el 92, el cómo seguía. Luego pongo los enlaces ahí en la descripción, por supuesto. Y aquí hay debates muy graciosos con una Anguita, que es una figura también muy conocida de nuestro país en España, que también murió hace poco.
defendiendo el régimen y estas personas, pero hablando tranquilamente, como veis, muy gracioso, fumando en la televisión. Aquí tenemos otro debate muy cercano a este en el año 91, donde igualmente expone las mentiras, por así decirlo, de raíz en las que se basa nuestro discurso. Y tenéis aquí, por ejemplo, yo os invito a suscribiros a un seguidor muy joven que fue de alguna manera su discípulo de Trevijano, de este señor, que ya digo murió hace poco, Rubén Gisbert, y que es también pues una continuación del símbolo de cómo con nuestra inspiración y la inspiración de las personas está llevando lógicamente a hacer lo inevitable, que es que pues sacar la oscuridad, ¿no? Sacar la podredumbre, mirarla sin miedo ante el hecho de que pues eso, nuestra mente, por así decirlo, crece en algún sentido, ¿no? Nuestras almas se cansan y la falsedad no puede seguir, al menos no en las mismas condiciones o parámetros. Aquí tenéis el movimiento que es prepolítico, no es un movimiento político que fundó, creo que Trevijano directamente. Sí, aquí lo dice, una asociación para simplemente difundir estas nociones súper elementales acerca de lo que significa libertad política colectiva. También tenéis esta asociación, Demos. Este es el MCRC, Movimiento Ciudadanos hacia la República Constitucional. Y esto también es una asociación relativa a todo el tema, con también discípulos y asociados de Trevijano. Aquí tenéis también, por ejemplo, el documental que hicieron hace poco, que por cierto contiene imágenes muy desagradables a veces, un poco gore, por lo que he visto. Aquí tenéis en el final del documental cómo se reporta que hay un movimiento de abstención activa en este país para visualizar que el sistema está trucado. Entonces se llaman abstencionarios las personas, por ejemplo, que han hecho este tipo de acciones, así como otras de visualizar directamente en el acto de la votación que no se está eligiendo realmente a nadie, porque todo lo eligen los jefes del partido y lógicamente ya sabéis, en esta vieja era que ya está destapándose, los jefes de los partidos están comprados, son muchas veces incluso narcisistas psicopatológicos y todo eso, que está bien, o sea, cada uno tenemos que tener nuestra enfermedad, nuestra pedrada, por así decirlo, que decimos en España, no sé, en otros países, está bien, pero no seas el presidente, no hace falta ser el presidente si estamos mal de la cabeza, ¿no? Como muchos de los presidentes. Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? Y es un síntoma y entonces tenemos que, es una llamada para que nosotros, un regalo en el fondo, para que elijamos, como ahora lo veremos cuando vayamos leyendo un poco el artículo que hice este. Entonces, fijaos, aquí tenéis el Diario Español de la República Constitucional, que es como un, digamos, órgano o parte de esta asociación para la República Constitucional, con muchos artículos. Bueno, y entonces vamos directamente aquí en este. Ya veréis cómo se va a explicar muchas cosas ahora si no estáis introducidos al tema. Esto, aquí hablamos de un detalle muy concreto. Para empezar, sí que ese detalle tan concreto lo vamos a sortear por ahora, no vamos a ir a él. Y esta persona, García Trevijano, aquí comentamos que realmente fue un protagonista de lo que hemos llamado la transición
aunque no se le conozca. Y aparece, por ejemplo, curiosamente, en los papeles de Wikileaks. ¿Sabéis? Esas revelaciones y esos desvelamientos de secretos, por así decirlo. Y aparecen ellos como la figura opositora a Franco, la figura más relevante, como un verdadero peligro para los planes de Estados Unidos, de Kissinger, que en el fondo son para el planeta, que es un poco extender el trucaje, ¿no? Que lo tienen en Estados Unidos, trucar la democracia es un poco más difícil porque sí hay lo que es la institución formal de la democracia, está más, por lo menos, delineada la separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, que es fundamental, etcétera, ¿no? Y una representación de otro tipo. Pero bueno, lo que tenemos instaurado, y fue un movimiento del guión del mundo, un movimiento aposta, protototalitario, son democracias bananeras también en países como España, si lo queréis llamar así, bananeras, porque en realidad tú estás votando a quien luego va a elegir por ti a tu representante, o sea, un diputado. Ese diputado no se debe a nadie más que a su jefe, y son, pues eso, es una estructura que de por sí ya llama a la corrupción, y tenemos simplemente que decir lo que es por lo que es, ¿no? Verla tal cual. Entonces aquí, o sea, si no sabemos con lo que estamos tratando, pues no, o sea, no se trata de juzgar, como veis, ni de condenarnos, sino simplemente de describir lo que hay, que sea síntoma o de lo que queráis, pero lo que hay, ¿no? Entonces, sin conocer a Trevijano, decíamos aquí, no podemos entender la historia reciente de España, y por eso su presencia en los medios ha sido anulada con maniobras políticas, difamación, etcétera, realizadas por el que era el brazo fundamental periodístico del régimen actual, el periódico El País. Que, por cierto, lógicamente, ahora conectando con lo que queremos ver, que queremos ponerlo en contexto, ya digo, con el tema muy actual de lo que se nos revela, que ya estamos viviendo puntos muy álgidos del cambio estructural, pues lógicamente también los medios de comunicación están de alguna manera acabados o por reestructurarse por completo, porque han servido en todo el planeta a estas estrategias que son casi criminales o criminales de enfrentar a la gente entre sí, de difamar, de hacer política cuando su papel es más bien precisamente el de informar, ¿no? Y el de la verdad, y el de echar cordura en el campo social, por lo menos un poco, ¿no? Pero no, muchas veces, como hemos visto, es rozando los crímenes, como aquí, o directamente crímenes como fue este de la difamación, que realmente, pues esto no se ha tratado. Es un crimen que queda en la conciencia, por así decirlo, en las conciencias de morales, si lo queréis llamar así, de las personas que lo realizaron, ¿no? Que son directamente, lo hacen aposta. Son realmente las personas de arriba del régimen, quieren el poder por el poder, y está corrupto por completo muchas veces, en muchos ámbitos. Y eso es lo que va a cambiar con esta reestructuración o como estamos viendo, acabamiento de los medios. Por ejemplo, también de los sistemas políticos, y de eso era símbolo principal, como vemos, Trevijano, y que, como hemos visto ahí en el documental, promulgaba la abstención activa para no legitimar el régimen. Y entonces, no solo vivió lo que hemos dicho, ese proceso donde él fue difamado, incluso le intentaron matar un par de veces, al parecer, etcétera, sino que se encargó de organizar alianzas democráticas fundamentales para conseguir eso, el principal objetivo de la libertad política real. Es decir, el inicio de una verdadera representación con separación real de poderes
y no pues lo que hay, no lo que hay ahora, que es esta vieja oligarquía de partidos y que necesita literalmente la corrupción, su alimento. Porque claro, lo que hemos dicho, la gente actualmente votamos y elegimos así a personas, pero que ya han sido elegidas por los partidos, es decir, por un jefe de partido que, como sabéis, pues por ejemplo luego se reúnen en secreto con Soros y cosas así, ¿no? Con personajes así. Entonces eso es completamente antisensatez, ya no es completamente de locura. Entonces, realizando esto, Trevijano además vivió, por cierto, algunas anécdotas muy divertidas que cuentan algunos de los programas, como algún viaje improvisado en avioneta y otras cosas más escabrosas, esos intentos de asesinato, un breve periodo encarcelado, esa difamación que hemos visto. Entonces era de las pocas personas que personificaba la lucha por una esencial libertad política. O sea, como vemos es el tema de este audio, ¿no? Simbolizando, por así decir, el futuro, haciendo real de alguna manera la actualidad del futuro, ¿no? Que de alguna manera eso es lo bonito quizá de la verdad, ¿no? Que si uno es fiel a la verdad, casi de por sí misma esa fidelidad va a hacer que despunte y que puedan ser observables. Es lo bonito quizá de hacer buen periodismo, quizás, es que hacer observables cómo despuntan y cómo se van hilando los futuros probables, etcétera, ¿no? Entonces, porque la verdad en el fondo es un proceso, ¿no? De aclaración, de sacar a la luz, donde las cosas se articulan desde un fondo también que de alguna manera ya está ahí sosteniendo, ¿no? Y por eso es tan interesante que el tema de Dios y de la espiritualidad, porque es más científico de lo que nos puede parecer. Entonces, y sobre todo filosóficamente es súper excitante, por así decirlo. Entonces, más allá de toda ideología, estamos hablando. La libertad como ideal, o sea, como algo que tensa el campo social, digamos, y que es necesario para la salud, igual que el ideal de la igualdad, si lo queréis ver, o la tensión entre ellos, libertad e igualdad, son cosas que están más allá de la ideología, pero son corrompidas aposta, además, por estructuras trucadas, como esta matriz política que estamos viviendo, ¿no? Esta envenenada matriz política de la oligarquía de partidos que por propia naturaleza de cómo está estructurada, pues llama a que los jefes sean pues muy corruptos, casi patológicamente, incluso psicópatas, etcétera. Todo lo que muchas veces, en muchos casos, ¿no? Entonces, esta persona personificaba como poco, o sea, de entrada, para empezar, como poco, lo que hacía es personificar el espacio mental donde se podría encontrar el sentido para la palabra transición. ¿Transición a dónde? ¿No? La palabra esa tan comentada. Porque es que eso es una cosa que hemos vivido. España es delirante como en cualquier país en la vieja era, ¿no? Para empezar, hemos sido programados mentalmente día tras día y fiesta tras fiesta, porque hay una fiesta dedicada a la Constitución española, que no es una verdadera Constitución porque no instituye la separación de poderes como debe hacer toda Constitución y la representación real del elector y ese tipo de cosas. No instituye las reglas del juego sanas. Entonces está todo difuminado ahí. Es una Constitución pues para hablar de qué bonita es la vida y esas cosas, ¿no? De que vamos a hacer que todos seamos buenos y no sé qué, pero te la meten por detrás, por así decirlo. Te están trucando las cosas, que es un poco el problema de ahora, de este intento último de nuestro, entre comillas, diabólico sistema
por hacer pasar por bueno, con caras muy bonitas, así que si Obama, hoy que somos muy progresistas y no sé qué, pero ir haciendo pasar detrás de eso cosas muy, muy venenosas. Y lo mismo de siempre, ¿no? Guerras brutales, falta completa de transparencia en muchas cosas y así. O sea, fijaos, quien era enemigo de Trevijano, y esto, eso, insisto, pensad en otros símbolos que para vosotros os inspiren, personas en vuestros medios, en vuestros países, era enemigo de la libertad, quien era enemigo de Trevijano, y por tanto con ello, fijaos, o sea, declarándose así enemigo de Trevijano, ¿qué declaraba en el fondo? Declaraba una elección, y se lo declara al universo. Siempre estamos en esta especie de oración o declaración de rezo continuo por nuestra vibración, ¿no? Entonces eso era un componente básico. Trevijano era ahí eso es lo que hacen los símbolos. Los símbolos son operativos, es decir, despiertan elecciones, despiertan de alguna manera que tú te juzgues a ti mismo, que tú te confrontes con lo que quieres, que elijas, etcétera. Todo eso. Eso es la vida real. Es más real que lo que nosotros luego, que los conceptos o lo que pensamos que es real, lo que todo el mundo está consensuadamente de acuerdo en ello. Sí, vivimos en una democracia, todas esas tonterías, ¿no? de la vieja era. Entonces, la elección por la mentira y contra la libertad, contra la transparencia y la claridad. Eso declaraba quien era enemigo de Trevijano, ¿no? Y así es en parte como vivimos ahora lo que vivimos. O sea, es por eso, en parte, como estamos viviendo, debido a eso, es lo que tenemos, ¿no? Lo que sembramos, cosechamos, porque muchos de los enemigos de Trevijano son precisamente los que han estado, por así decirlo, cortando el bacalao, que decimos aquí, ¿no? Manejando cosas y la opinión pública, pues eso, lo que hemos visto ahora exageradísimamente para intentar llevar a la guerra civil a Estados Unidos, ¿no? Que lo están intentando aún conseguir. Por lo mismo en todas partes, que van ahí jugando con las falsas ideologías y todo. Bueno, la ideología en sí misma es una maniobra de falsificación, por así decir, porque no es honesta en un sentido que ya veremos. Entonces, ver, por cierto, las descripciones que hace Trevijano en sus múltiples audios, pues no tienen desperdicio, muchos de ellos. Bueno, la claridad parece necesaria para poder defender, digamos, la esencia de las instituciones y su funcionamiento. Un funcionamiento que parece estar afectado por eso, por décadas de una especie de venta. Se han vendido de alguna manera los países en muchos sentidos, ¿no? Entonces, una especie de desintegración política y cívica en las que la nación española se ha sumido a sí misma en la confusión. Casi nadie sabe lo que significa democracia o representación, ya que los partidos políticos, con su función de integrar las masas en el Estado, que es el objetivo del fascismo, como repite muchas veces Trevijano, esa integración de las masas en el Estado, es decir, ahora veremos, logrando la identificación fatídica entre nación y Estado, es como integran las masas en el Estado. Esto es, al final, fijaos, la sociedad civil, la nación y el Estado se identifican. ¿Por qué? Porque los partidos que representan en teoría a la sociedad civil son partidos que están pagados por el Estado, que son del Estado, son órganos del Estado. Y por eso es intrínsecamente corrupto. Entonces hay esta cosa tan elemental. Y eso es integrar de alguna manera las masas. Pues las masas se sienten identificadas al final con algo que en realidad representa al Estado. Entonces es el Estado y por el Estado y todo para el Estado. Y luego ahí tenemos, por ejemplo, sintomáticos carteles que daban mucho miedo del Partido Socialista aquí en España, de todo el poder para lo público. Creo que eran de él, o si no, de Izquierda Unida. Bueno, cosas así, ¿no? Un cartel era de uno de esos dos, era así, ¿no? De él.
cosa que es muy peligrosa, ¿no? Así dice, porque lo público está trucado en este sentido, ¿no? Y los partidos entonces logran muchas cosas que atentan contra el crecimiento, digamos, ético y la elevación ética, digamos, en el ámbito público, ¿no? Entonces, pues eso, este señor se encarga de organizar algunos órganos políticos que no pudieron tener éxito, fueron boicoteados de alguna manera, etcétera. La Junta Democrática. ¿Y qué pasa? Que es muy curioso, por eso no se puede entender la historia de España sin él, porque realmente conoce los orígenes concretos y la calidad ética de muchas de las personas que luego irían a figurar en el régimen, engañosamente llamado democracia. Son personajes de tipo directamente mercenario y traidor, y estos son descripciones, no son insultos, o sea, son actos que los personajes hacen, los personajes no son su realidad, pero bueno, tenemos esa cosa, ¿no? Vivimos las máscaras que nos ponemos y nos las creemos. Y bueno, pues esas máscaras, ese Felipe González o ese rey Juan Carlos, pues realizan actos que literalmente son eso, son de mercenarios y de traidores, ¿no? Sus máscaras. Por supuesto, ellos dentro de nuestra espiritualidad básica, que ya pues es lo que va a brillar cada vez más, ellos no son lo que parece, ni nosotros. Entonces, somos una unidad crística, búdica, como lo queráis llamar. Entonces, somos eso, en realidad, y además amor eterno, o sea, es así. Entonces, estos serían casos paradigmáticos, ¿no? Los que hemos mentado este presidente de España, etcétera. Entonces, conoció muy íntimamente esa manera de ser que tenían esos célebres expresidentes de España, que ya son expresidentes, hace muy poco lo han sido, o directores de medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? España está sumida en el tema de la corrupción, o sea, el sistema de alguna manera en los medios se denunciaba a sí mismo poniendo el foco en pequeñitos casos de corrupción, no en que el hecho del sistema mismo es corrupto, ¿no? Y estuvieron bombardeando para meter cizaña y para que la gente enfrentarla a un caso de corrupción del PP, del partido no sé qué, y luego otro, para enfrentarnos, etcétera, ¿no? Y bombardean la opinión pública. Y como vimos, ese era síntoma de que precisamente faltaba la cordura de decir, vamos a ver, si estamos viviendo la transición, ¿a dónde es la transición? ¿Qué tenemos por delante? ¿Qué queremos, no? Nadie decía nada sobre eso, ¿no? A ti te programaban en el cole, qué bonito, sí, estamos en la transición, o hemos vivido ya la transición, o ya está, pero no. Y luego te programaban, qué bonita la Constitución, un día festivo, el 6 de diciembre, aquí, cuando no es una Constitución, y así, ¿no? Y todos los días en los medios lo mismo, democracia, democracia. Muy orwelliano en el fondo, como ahora ya pues vemos en los estertores de este fin de fiesta, por así decirlo, macabra fiesta. O sea, es que poca gente estábamos interesados o poca gente parecíamos saber o ni siquiera hablábamos de lo que realmente significa eso, democracia, o lo que conlleva una constitución en relación a lo que hemos visto, la libertad política realmente, lo que significa eso y la representación, todo eso. Entonces aquí hablamos un poco sobre la emoción de la indignación, ¿verdad? Atizando sentimientos de miedo, la hoguera que en el fondo está funcionando como cualidad vibratoria de nuestro ser, de alguna manera la creación, entre comillas, de nuestra realidad a niveles profundos. Eso se atiza en los medios, suscitando indignación. Y digamos que el ego como programa abstracto, global detrás de eso, que dice que el miedo es lo real, que te vende eso, que el miedo es lo bueno, pues en general quiere alimentar más de eso, ¿no? Para tener más experiencias
de cuanto más separación dramática, mejor, ¿no? Entonces, aquí ya terminamos como haciendo un inciso, o sea, una especie de invitación con lenguaje un poco resonando con el libro de Urantia, hablando en general, la verdad, la transparencia, digamos, junto con la belleza y la bondad. Y aquí esto resuena con la palabra santidad. Verdad y transparencia tienen mucho que ver con eso, con el ser plenos, íntegros, sin agujeros. Esa verdad, transparencia, junto a la belleza y la bondad, son, digamos, si inventamos esa palabra, que no sé si se puede, efectuadores, grandes efectuadores de esa relación que somos los humanos. Relación como entre nosotros mismos, como humanos, claro, así como también entre nosotros y, digamos, ese fondo que hemos hablado antes, que ha salido antes, de las potencias, digamos, mental espirituales que facilitan la existencia o el desarrollo de este universo. Y en un principio podéis entender el universo como una asociación entre significados mentales, valores espirituales y fuerzas físicas. Bueno, pues ahí veis, no lo he leído exactamente. Entonces aquí el articulillo empezaba con un caso de una corrupción y de muy concreta sobre un jefe de un medio de comunicación. Y fijaos lo que decía, por ejemplo, una anécdota para que veáis hasta qué punto llega y por qué el artículo se titula este que hice, que no se puede entender la historia. Porque dice, cuando fracasaron todos los intentos que hice, dice Trevijano, para orientar a los españoles, para guiarlos acerca de los engaños que iban a tener lugar, o sea, lo que luego hemos vivido con la farsa democracia, intenté comprar el diario El País y me puse de acuerdo con una persona que todavía escribe por ahí. Y fijaos lo que hizo esta persona. Trevijano dice que llegó a tener el 28% de las acciones de este periódico en el momento en que Polanco, el que luego sería también un zombie, entre comillas, del régimen, con el que en paz descanse, creo que está muerto, su personaje, su máscara, fue un pobre zombie más, como nosotros hemos sido durante casi todo el rato, programado del régimen. Así que, dice Trevijano, yo iba en camino de tener la mayoría de las acciones, ya que sabía que o bien adquiría el 51% o si no, era imposible hacer nada, pues todos se aliarían contra mí y no me dejarían dirigir el periódico. Bien, pues cuando tenía el 28%, Darío me traicionó por unos millones de pesetas. Sí, esa persona de la que está hablando. Entonces puso querellas contra otra persona, un amigote de este. Pues ellos juntos son los que hicieron un cierto chantaje y se apoderaron. Es como si le hubieran medio robado 25 millones, que era una fortuna en aquel entonces, para comprar un paquete de acciones en Valencia. Entonces esta otra persona se había quedado con esos millones, descubrieron lo que yo estaba haciendo en secreto, con mi derecho preferente a comprar acciones que tenía por ser socio original del periódico. Un derecho que Trevijano quería ejercer en privado. Entonces fue traicionado por este Darío y luego incluso el que sería luego un superjefe, por así decirlo, de una figura como ahí muy respetable y no sé cuántos de España, y que por todo lo que ha pasado, ¿no?, con El País, que ha sido como el periódico más vendido durante muchos años. Este personaje, la máscara de este pobre hombre, bueno, pobre hombre, insisto, siempre como todos somos eso. Entonces vino lloriqueando e incluso amenazándome, pues se dio cuenta de que yo, Trevijano, podía tener el control del periódico, y me dijo que ya habían tenido una reunión con los mismos obreros de las máquinas para que se paralizara la producción en ese caso, de que lo dirigiera Trevijano. De ahí el desprecio que Trevijano pues terminó sintiendo por este jefazo, que incluso lo han nombrado, hasta ese punto llega la corrupción del sistema,
académico de la lengua. En la Academia de la Lengua, nada más y nada menos. Que por cierto, no me resisto a mostraros cómo es cómo sintomático es, ¿no?, la vieja era que vivimos. Si vais a buscar el DRAE, el diccionario de la Real Academia, yo os voy a mostrar la herramienta lingüística que tienen los franceses. En comparación, quiero mostrarla también, para que veáis qué maravilla en Internet lo que tienen. Pero fijaos, la Real Academia de la Lengua, mirad la página. La Fundación La Caixa, un banco, quería en realidad ver el diccionario. Vamos a... Bueno, está aquí el cajetín de búsqueda, escondido aquí. Vamos a poner... buscar una palabra. Y para que veáis, es un anuncio de un banco privado, ¿no? Fundación La Caixa. Es un logo muy atractivo. Y ahora mirad lo que tienen los franceses. Es una herramienta de la lengua que, si sabéis un poco de francés, es muy informativa para temas también de enciclopédicos. O sea, porque el diccionario es brutal. Por ejemplo, aquí tenéis la definición. ¿Veis? Ningún anuncio de bancos ni de cosas así. Este es el Centro Nacional de los Recursos Textuales y Léxicos de Francia. Pues bien, tenéis por ejemplo la definición de la concepto fundamental singularidad para la historia del pensamiento humano, y muy interesante, que hemos visto también charlas de Yeshua sobre él, por ejemplo, últimamente. Tenéis casos aquí de uso completamente explicado, perfecto, larguísimo. La singularidad en psicología. O sea, es un diccionario, lo podéis ver. Imaginaos con una palabra que apenas en realidad tiene importancia, ¿no?, aparentemente en el lenguaje, pero fijaos, todo aquí, en matemáticas, en astronomía, en física, en meteorología. Notas, lógicamente, también sobre etimología, pronunciación. Bueno, y esto es solamente el lexicografía. Aquí tenéis etimología, sinónimos, antónimos, concordancia. Bueno, esto queda un poco como anécdota para que veamos por qué hablamos de la actualidad del futuro y cómo nos viene ahora esto, ¿no? Nos viene, por ejemplo, de este agente Hadronis, que es una entidad que es un amigo de la humanidad, por así decirlo, siriano, que ya digo, otros días hemos dicho, me resonó mucho hace poco, igual que hemos resonado con lo de Magenta, lo de Lisa, etcétera, Crayon, con lo de Lemuria. Bueno, pues este siriano nos decía eso: ninguno de los dos candidatos a la presidencia puede seguir mucho tiempo. O sea, gane quien gane, para evitar la guerra civil en USA y en otros lados, deberán irse. Entonces, parece ser que dice que seguramente haya otro presidente que va a estar conectado a los militares. También nos comenta que toda esta paranoia del COVID se desmantela allá más o menos por abril, mayo, junio, a más tardar, esperemos, al parecer, según lo que él ahora mismo visualiza, se desmantela el año que viene.
Y claro, por ejemplo, los medios de comunicación, también lo dice muy concretamente, están de hecho acabados o se van a reestructurar, dice literalmente, se tienen que reestructurar, ya lo están haciendo en parte. ¿Por qué? Porque es que no se puede, ¿no?, vender tanta mentira, ¿no? O sea, atizar tanto la polarización de la sociedad. O sea, tú usas a los periodistas que tienen miedo a que les echen de un trabajo, la gente está vibrando en escasez, en miedo a perder todos los trabajos. Lógicamente, pues eso, una sociedad donde reina el miedo y donde hay tanta tecnología y tantas potencialidades destructivas, pues no puede seguir así. Y la Tierra, pues como vemos, ha coincidido todo, cambios terrestres que tienen que ver, ¿verdad?, como hemos visto muchas veces, con los síntomas físicos seguramente, los cambios en la vibración terrestre, cosas muy profundas y a la vez pues que se ven reflejadas y están en sincronía con esto, ¿no?, con toda esta reestructuración del viejo sistema. O sea que en su raíz tienen que colapsar cosas como los medios de comunicación, o reestructurarse, o también el sistema de la salud, el político, que es un poco lo que hemos hecho que sea protagonista de este repaso, de esta lectura que hemos visto, lo de Trevijano, el monetario, etcétera, ¿no? Todo, porque todo está unido, ¿no? También confirma la creciente ola de arrestos masivos de toda la infraestructura, de toda esa base que tenemos relacionada con todo lo que vimos de la corrupción ya muy profunda de la matriz, digamos ya incluso mental, terrestre, secuestrada. Porque ya vemos de lo más avanzado que hay, de las revelaciones de las escuelitas de la ascensión, de alguna manera la matriz se iguala con las 12 capas, aunque suene muy raro, 12 capas de ADN. Es una matriz multidimensional, tiene que ver con el ADN. La Tierra también tiene en los niveles internos su ADN, todo funciona de alguna manera en conexión. A partir de ahí, de la multidimensionalidad, todo es como un bocadillo, si queréis, un sándwich que vamos a ir poco a poco explorando cada vez más científicamente. Entonces esa matriz lleva milenios como secuestrada, y pues ahí en los arrestos masivos pues es como, esperemos con mucha misericordia y con todo lo que las agencias que están también detrás y que no conocemos, porque no se van a conocer todos los arrestos, nos dice Adronis. Sí se han conocido ya algunos y se van a conocer, pero no se pueden conocer todos a la luz pública, por así decir, porque seguramente tienen que ver con que se los van a llevar en naves a muchos de estos que en realidad son almas muy avanzadas en polarización negativa, algunos de ellos que están en cuerpos humanoides, etcétera. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces todos esos satánicos, los extraterrestres ultra distorsionados, vamos, lo que empezamos a ver, por ejemplo, en esa famosa escuelita de Lisa sobre la ascensión, ¿no?, que vimos algunas cosillas. Y luego tenemos que os lo quiero proponer como para finalizar, que titulé así: ¿el futuro será híbrido o no será? Preguntas intraterrenas en medio del colapso del viejo sistema, el sistema de lo antiguo, y si lo queréis decir en broma, en vez de apocalipsis, en el apocolapso, ¿no? Estamos bien. Entonces, en el vídeo de Brad, en uno parecido a este que veíais ahí antes en la imagen, se dice que el futuro es híbrido aquí en la Tierra. Y ahora estamos hablando ya de, pues dentro del siguiente milenio, poco a poco, ¿no? Híbrido genéticamente hablando, ¿no?, de la raza humana, ya cada vez más unificada. Y también, por cierto, recordamos aquello que nos contaron también los arcturianos. También se dice que va a haber un contacto enseguida con seres híbridos, seres que ya están aquí desde hace mucho tiempo. Y esto supongo que sería en cuanto se materialicen los ajustes que nos están llevando poco a poco hacia la 4D, la 5D, estos que estamos viviendo ahora con tantos síntomas, con el sistema colapsando. Bueno, esto era una especie de paréntesis, pero o sea que el futuro está aquí y estaría destinado. O sea, el futuro despunta, ¿no?, que hemos visto con los símbolos del futuro que tienen que ver con el movimiento de la verdad, que es un aclarado, una reunión, una especie de potencializar, ¿no?, de actualizar, de hacer real el hecho de la unidad, de la gloria, y que seamos todos cada vez más capaces virtuosamente de nuevo de, por así decirlo, cantar la gloria a Dios, si lo queréis decir así, que es así de sencillo, porque para eso son los sistemas, ¿no?, para descubrirse lo real, ¿no? Entonces el futuro está destinado en gran medida para unas almas
que aún no estarían aquí, o sea, que no estarían las que mayoritariamente, digamos, compartirían ahora nuestro espacio mental, ¿no? En esta misma realidad. Y que de cierta manera estarían esperando el cambio, o sea, esta ascensión lenta que estamos ahora viviendo, porque por cierto, Adronis nos dice que lo que vivimos en el 21 de diciembre, que es un punto de no retorno real, lo vayamos a sentir más o menos, es una especie de cambio de piel. Y es un cambio de octava dentro de la 3D. O sea, como que él y quizás otros canales, que ahora no me acuerdo si hay muchos otros, que alguna noticia sí que creo que hemos visto alguna vez, sitúan, por ejemplo, en el año 2038, lo que es un cambio ya dimensional más fuerte, lo que es un salto. Pero este saltillo, estas almas entonces estarían esperando, por así decirlo, a que, pero no os asustéis, no quiere decir que vaya a haber ningún ataque a nosotros, porque ahora viene lo bueno, estarían como esperando a que ascienda de vibración la Tierra, ¿no? Que es todo lo que hemos estado viendo, ya digo. Nosotros, entonces, como sustancia álmica, iríamos abandonando en gran medida la Tierra. O sea, tanto de una manera, digamos, más inconsciente, más dramática, los que sigan o los que sigamos en esta vibración de 3D, en esta forma de interpretar el universo y de vivir las energías y el sueño de la separación en esta cualidad de la dualidad que llamamos 3D, ¿no? Tanto los que sigan ahí, que tendríamos o tienen otros planetas de destino para realizar otra vez otra cansina rueda de encarnaciones, lo que sea, ¿no? Con más o menos trucajes, más o menos dramáticos. Esperemos que no muchos trucajes como ahora, porque esta Tierra ha sido muy, muy trucada, ¿no? O sea, iríamos dejando tanto esas almas como muchos que sí elevaran la vibración como almas, o sea, que sí que se gradúen, tanto esos como estos iríamos dejando en gran medida la Tierra. Pero claro, los que sí ascienden de vibración, ¿a dónde van? Claro, es que dice que en el futuro nos vamos a ir yendo, quizá poco a poco, a otros sitios, o sea, las almas que han partido de la Tierra, a otros sitios a ayudar, a otros planetas, etcétera. Es decir, ¿por qué? Por la experiencia aquí nos habría enseñado mucho sobre qué no hacer, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de historias. De todo se saca. O sea, el universo es una enorme máquina perfecta de sacar lo mejor de siempre de todo. Solo acordarse de lo bueno, ir componiéndolo todo para que todo sirva a todo. Todo es un gigantesco servicio mutuo, en el fondo. Aunque pensemos que no estamos haciendo nada y que no hay nada, ¿no? Entonces dice, ahora viene la pregunta. Es una pregunta que yo no sé, o sea, pero bueno, es simple curiosidad. Y es por acabar. Me pregunto si las almas que poblarán entonces esta tierra durante el siguiente milenio, o más allá, si esas serán cada vez más, en gran medida, las que estamos hablando a veces, que son las almas intraterrenas de esos planos, esos que hemos dicho, si van a ser mayoritariamente ellas, ¿no? Y si son las que ahora mismo estarían en otras octavas o en una 4D que está ya apuntando en dimensiones aquí mismo que no vemos, en una dimensión más avanzada que ya está pero no puede brotar, entonces parece que es algo así, es una pregunta, ¿no? O son esas, o son que pertenecen, que vienen de esos planos, como digo, que son quizá ya cierta 4D y que están como necesitando tener experiencias. Es algo así, ¿no? La pregunta. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Lo dejamos con la imagen de Trevijano y su libro Teoría Pública de la República Constitucional, uno de sus libros fundamentales. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.